Primero que nada, pues bueno, eso, insisto en situarnos dentro de este ecosistema. Nosotros certificamos proyectos, certificamos personal investigador, todo relacionado con la I+D+I. Hoy por hoy estamos especializados en este nicho, ¿vale? ¿Cuáles son los actores dentro de este ecosistema? Bueno, pues tenemos el Ministerio, ya hemos hablado de ellos, de Hacienda, consultoras como Incotec, y luego está ENAC y las certificadoras. ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, nos acredita a nosotros como certificadores para proyectos y para personal investigador. Eso quiere decir, bueno, pues que cada año, según los criterios que haya establecidos en el CEA, en el RDE, que es su normativa, donde están los criterios específicos de acreditación para entidades como nosotros, pues dicen, ahí nos dicen qué criterios tenemos que aplicar, qué proceso debemos seguir para certificar proyectos, cuál es la cualificación de los expertos técnicos, bueno, pues toda una serie de requisitos que irán saliendo a lo largo de la presentación. ENAC no se lo inventa, ENAC establece estos criterios, estos requisitos, porque el Ministerio se lo pide, ¿vale? Entonces, ENAC es un poco pues, el brazo ejecutor del Ministerio para las certificadoras, que cada año tenemos que pasar una auditoría. A nosotros viene cada año ENAC, está una semanita normalmente en casa mirando expedientes, nos piden la documentación de todos los expedientes, revisan de cabo a rabo todo lo que hemos hecho y si estamos haciendo todo de conformidad con la norma, pues nos renuevan un año más y a los 12 meses, normalmente un poquito menos, vuelven a revisarnos todo el proceso para personal investigador y para proyectos. Hoy por hoy, bueno, pues ya decía, nosotros certificamos proyectos y tienen los certificados, ¿para qué te van a servir? Tienen varias utilidades, pues un poco como ya ha comentado también Eduardo, para conseguir el informe motivado vinculante, por ejemplo. Bueno, el año pasado hubo unas 7.500 y pico solicitudes de informe motivado. Es un número que ha venido pues, creciendo año a año, ya se está empezando a estancar un poco, pero es un volumen alto de solicitudes, bueno, quitando que hay un porcentaje luego que se desisten, ¿vale? Pues sí que esto nos dice que despierta interés, es un sistema que despierta interés hoy en día todavía la vía del informe motivado. ¿El informe motivado para qué sirve? Pues lo que ya un poco yo voy a pasar por encima porque yo creo que esto sí que está bastante claro. Para aplicarme la deducción con la seguridad jurídica que te da el informe motivado en sí, para certificar también proyectos, su personal investigador, muestrarios, Spanish Patent Box, y bueno, pues aplicarte su deducción correspondiente. Para monetizar necesitas el informe motivado y también necesitas el informe motivado para aplicarte para poder conseguir el beneplácito de la Tesorería de la Seguridad Social en la aplicación de la bonificación sobre las cuotas al personal investigador para la Seguridad Social. Para todo esto te sirve el informe motivado, para el cual ya hemos dicho que necesitas la certificación. Además, también hay certificación pues, para conseguir el sello de Pyme Innovadora. Todos estamos al día escuchando el discurso político, pues se habla mucho de pymes, se habla mucho de innovación. Bueno, pues esto está un poco en la línea de intentar facilitar o dar más acceso a la pequeña y microempresa innovadora a los incentivos fiscales relacionados con la I+D+I. Y bueno, pues hoy por hoy permite la compatibilidad de incentivos como la deducción fiscal por personal investigador dedicado a I+D+I, o sea, perdón, la deducción fiscal, sí, por personal en proyectos y para la bonificación, ¿vale? Que si no eres pyme innovadora, pues no tienes esa compatibilidad, no puedes aplicarte los dos incentivos. También el Ministerio está trabajando, pero todavía no está desarrollado, porque tendría que ir al Real Decreto, creo, en la modificación del Real Decreto, en una especie de proceso de certificación, proceso de emisión del informe motivado express, ¿no? Pues un proceso de obtención del informe motivado que sería mucho más ligero y más sencillo para que las pequeñas empresas realmente pues tengan más facilidades para obtener su informe motivado. Si esto al final se materializa en la ley, pues evidentemente las certificadoras nos adaptaremos
y crearemos un proceso, bueno, no lo crearemos nosotros, lo desarrollará ENAC, nos dirán qué criterios tenemos que cumplir y evidentemente si es más ligero pues se adaptará también la cuestión de los costes, del precio que va a tener esa certificación. Y creo también que está la idea de el sello de pyme innovadora también va a servir en algunos procesos de licitación, pues para tener algo más de puntuación. ¿Vale? Luego también los certificados sirven, nuestros certificados están ayudando para la concesión de ayudas públicas. Hay entidades como la Corporación Tecnológica de Andalucía o, por ejemplo, Axio. Sí. Volviendo a lo que me preguntaba antes el compañero, por entenderlo. En la compatibilidad, en este caso, de las deducciones a la seguridad social, la bonificación del 40%. Claro, lo solicito con el informe vinculante como estás diciendo, la seguridad social me lo admite, pago menos cuotas. Luego esto es dentro de un proyecto que además está subvencionado, que le dio previamente la subvención, y después una deducción. O sea, todo esto... La subvención, si te aplicas la deducción, o sea, si vas a certificar el proyecto para la deducción fiscal, o sea, la certificación de proyectos, estamos hablando, la subvención te la tienes que minorar, es lo que ha explicado antes Eduardo, o sea, no puedes aplicarte una deducción sobre una parte que ya está subvencionada. ¿Y en la bonificación de la seguridad social también lo puedo descontar luego de lo que...? Porque si me bonifica la seguridad social... Eso es. O sea, tú si en tu partida de gastos de I+D tienes... Perdona, sí, sí, sí. Tienes... No. Tu gasto de personal es salario bruto más costes de seguridad social. En total es 47.000 euros de una persona. Claro, si ya te has bonificado 4.000 euros del 40% del coste de la seguridad social... Y además esa persona tiene una subvención, lo que tienes que hacer es descontar las partidas subvencionadas o bonificadas. Antes de ese gasto de 47.000 euros, le descuentas los 4.000 de bonificación que ya te has aplicado y le descuentas el 25% de una subvención. Pues al resto... que no voy a por la deducción después, sino que voy a porque estoy con la subvención, que es lo que me permitió arrancar en el caso de las empresas en las que yo estoy, y estoy con el proyecto digamos, ejecutando la subvención. Supongamos que de 100 me financian el 60 y me queda por un 40. Y todo es personal, por cerrar el caso, ¿no? Aplico la deducción, que me van a deducir ¿cuánto? A la bonificación, perdón, me estoy guiando, a la bonificación. A ver, por un lado, tú te vas a gastar 100, tú dices, voy a hacer un proyecto a un año, me voy a gastar 100.000 y me da una subvención de 60.000. Sí. Vale, fantástico, empiezas tu proyecto y dices que el 60.000 es personal, por hablar de la bonificación, que todo vale, es personal, los 100.000 es personal, y todo es personal dedicado y todo personal a específicamente a IMATE. Claro, voy a 100.000, todo IMATE, con lo cual 60.000 es lo que me da la subvención. De esos 40 que me quedan, ¿cuánto me van a bonificar? Tú vas a bonificar, bonificas un 40%. Por lo tanto, de la cuota. El máximo que puedes bonificar de la cuota es el 40%. Como te han dado una subvención del 60% del coste del salario más seguridad social, lo descuentas. Justamente en este caso cuadra. El otro 40% de seguridad social me lo voy a descontar en mi cuota. De tal manera que al final, de momento, tú solo has pagado el 40% del salario. Es decir, el primer 60% del salario te lo han subvencionado y el primer 60% de la cuota también te lo han subvencionado, la subvención. Vale. El 40% restante de la cuota te lo bonificas. Por lo tanto, de tu coste de personal, ¿qué te queda? El 40% del salario. La deducción fiscal me la aplicaré por el 40% del salario. ¿Sabes? Que pueden vivir juntos todos, pero... Pueden vivir juntos todos, excepto deducción y bonificación, que es una cosa que... ¿Pueden vivir juntos todos si eres pyme innovadora? Si eres pyme innovadora. Si no eres pyme innovadora, o bonificas o te... Podrá vivir la subvención con la bonificación y la subvención con la deducción. Pero si no eres pyme innovadora, la deducción y la bonificación no es compatible. Pero el pool está claro ahora un poco más. Sí. El tema del sello de pyme innovadora, ¿es necesario certificar el proyecto si has obtenido un proyecto CEBEPI? Luego os lo cuento, porque luego vamos a ver un poquito cómo es pues os voy a contar un poco sobre el sello en concreto, ¿vale? Lo vemos un poquito más adelante. Una cosa que no sé si alguien más quería preguntar. Vale, que creo que no he incidido. Cuando hablamos de deducción por personal investigador, es personal investigador dedicado exclusivamente a I+D, ¿vale? Y para la bonificación entra también la I pequeña, ¿vale? Es distinto. Es como, bueno, pues el abanico se abre considerablemente. ¿Y el software?
Bueno, y en software, bueno, luego también os contaré casos, porque es muy interesante y se aplica mucho. ¿Vale? Os decía, para ayudas públicas, pues la Corporación Tecnológica de Andalucía o Acción nos pide certificados o nos pide evaluaciones para ayudarse a la hora de tomar la decisión de conceder una ayuda pública. Para obtener financiación privada hay empresas que nos piden que certifiquemos sus proyectos para defender pues, que la calificación que tenga, innovación tecnológica, I+D, que es bueno, pues una comprobación del presupuesto ejecutado para conseguir financiación de otras entidades privadas, que pueden ser un banco, pueden ser otra empresa del sector que esté interesada en invertir. Y luego también da un mayor grado de seguridad en deducciones aplicadas sin informe motivado vinculante. Crece, o sea, hemos dicho ya pues, que había unas 7.500 solicitudes de informe motivado al Ministerio. Nosotros el año pasado certificamos unos 2.700, emitimos unos 2.700 certificados y sí que vemos que hay crecimiento de las empresas que no van por el informe motivado vinculante, sino que, pues, como señalaba antes Eduardo, pues simplemente certifican sus proyectos y van adelante a defender la deducción. Os voy a comentar por encima los tipos de certificación que hay en proyectos. Vamos a ver primero proyectos, luego veremos muestrarios, entraremos también en animación y videojuegos, el software también lo vamos a tratar, personal investigador, etcétera. Pero bueno, os cuento un poco los tipos de certificación para proyectos, ¿vale? Nosotros certificamos contenido ex ante, contenido de primera ejecución, bueno, ahí tenéis los tipos. ¿Qué cuestiones hay que tener presentes? El contenido, lo que nosotros vamos a certificar, lo que vamos a revisar es distinto, en función del tipo de certificación que se solicite. Cuando se quieren monetizar, por ejemplo, lo más recomendado es incluir ejecución, porque la tendencia además, y el Ministerio lo plantea así también, bueno, pues quieren una comprobación de que se ha ejecutado el gasto, el gasto y las actividades que tengan la calificación X. Pero hay también certificación de contenido ex ante, y luego se pueden hacer certificaciones de seguimiento. Contenido y ejecución con ex ante, que se puede ver también en la tabla, realmente es igual que una certificación de seguimiento, porque la haríamos a partir o de una de contenido ex ante o de una de contenido de primera ejecución sin ex ante. Son términos técnicos que, bueno, una vez que se decidiera certificar o se decidiera certificar, pues ya concretaríamos, ¿no? Pero que quede claro que si es la primera vez que se va a certificar un proyecto y queréis que se revise las actividades ejecutadas y se compruebe también el gasto ejecutado, pues es una certificación de contenido y primera ejecución sin ex ante. Los mismos tipos también están con acreditación ENAC en base a la norma UNE, pero la norma UNE, la UNE 166.001, que es para gestión de proyectos de I+D+I, se utiliza muy poco, tiene muy poca utilización y sobre todo es para empresas de obra pública, para licitaciones, pero tiene una utilización, por lo menos se nos solicita muy rara vez. Yo quiero comentar aquí en este punto, o no sé si irme un poco más, vamos a ir ya a ver el esquema de certificación de proyectos, que las definiciones de I+D+I que nosotros tenemos que respetar son distintas a las que hay en las convocatorias de ayudas, de las distintas convocatorias de ayudas, que los requisitos que nosotros tenemos que cumplir como certificadores para, después de todo esto, emitir un certificado, son requisitos distintos a los que se aplican en las convocatorias de ayudas públicas. Os lo digo porque se dan muchos casos de empresas pues, que llevan muchos años con CEDETIS, con otro tipo de ayudas, y cuando nos presentan un proyecto a certificar, claro, se echan las manos a la cabeza porque, aparte de que es un proceso complejo, para el que normalmente pues, vendréis acompañados de una consultora. Ya os digo también, nosotros de todo lo que certificamos, más de un 95% siempre viene con una consultora, porque el proceso es complejo y lo vais a ir viendo. A lo que iba, pues eso, te echas las manos a la cabeza porque dices, jolín, tengo un montón de ayudas y siempre mis proyectos son de I+D para ayudas. Sin embargo, cuando paso el proceso de certificación,
mi proyecto no es I+D, o es innovación tecnológica, o es I+D+I, o no es nada. Se dan muy poquitos casos, pero hay veces que el proyecto se presenta y no se puede calificar en base a las definiciones a las que debemos atenernos nosotros. Bueno, pues vamos a entrar ya en faena, salvo que queráis comentarme algo. Es que voy a intentar ir un poco rápido para luego tener un turno de preguntas si es necesario. Bueno, nosotros una vez que abrimos el expediente, lo primero que tendréis que hacer es presentarnos una serie de información para que podamos presupuestar, os explicamos cómo es el proceso y cuando ya se ha contratado la certificación, lo primero que os vamos a pedir es que nos aportéis la documentación del proyecto. Nos podéis aportar toda la documentación, tanto técnica como económica, de una vez, y nosotros la vamos a ir revisando. Nuestra Secretaría Técnica recibe el lote de documentación. Primero siempre vamos a revisar la documentación técnica. ¿Por qué? Porque nosotros, ACIE y cualquier certificadora, tiene que pasar estas 3 fases. Aquí estaríamos hablando de evaluación técnica, aquí tenemos la auditoría contable y por último hay que pasar un comité de certificación antes de poder emitir el certificado. En la fase de evaluación técnica nosotros tenemos que contar si ese proyecto no está certificado anteriormente en base al mismo esquema con un especialista a nivel 4 dígitos. ¿Qué 4 dígitos? 4 dígitos UNESCO, ¿vale? A nosotros el ENAC nos exige catalogar los proyectos, enmarcar los proyectos en disciplinas UNESCO, de manera que, pues en función de la novedad que presente el proyecto, nosotros miraremos en nuestra red científica, primero en nuestro comité, en el comité científico, para buscar un especialista a nivel 4 dígitos que tenga conocimiento sobre la disciplina en la que se enmarca la novedad, ¿vale? Va a tener un conocimiento a nivel más general y ese especialista, que tiene que estar cualificado pues siguiendo los requisitos de ENAC, nos va a decir cuál es el perfil adecuado para hacer la evaluación del proyecto, para hacer la revisión. O sea, tendremos que ir 2 dígitos UNESCO más a una mayor especialización para cualificar a un experto técnico evaluador que será quien haga la evaluación de vuestro proyecto. Ese experto pues debe tener experiencia en el terreno, o sea, debe tener proyectos relacionados directamente con la novedad que presenta el proyecto para poder hacerse cargo de la evaluación, ¿vale? Entonces, siempre cuanto mejor explicada venga la novedad, ¿vale? Y los objetivos del proyecto, sí, las actividades, los objetivos y sobre todo cuál es la novedad del proyecto, pues más podremos también nosotros afinar. Eso nos ayuda mucho a buscar un experto que sepa del tema. Además, es uno de los puntos que en los últimos 2-3 años ENAC está revisando más a fondo, la cualificación de los expertos que asignamos a los proyectos. O sea, nos exigen cada vez un nivel de especialización mayor y en algunas ocasiones pues lo hace bastante complicado. No sé si quiere entrar una persona. Bueno. Es que no sé si se puede abrir esta puerta. Vale, perdonadme. Continúo. Bueno, podríamos decir que nuestra red científica se podría decir que son los caballos de nuestro motor. O sea, todo lo fuerte que sea nuestra red científica es lo que nos va a dar más facilidad y más flexibilidad a la hora de evaluar proyectos, ¿vale? Y hacerlo con rigurosidad, poder daros la mayor confianza posible. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de que en la parte técnica vamos a presentar una memoria del proyecto y luego una serie de anexos y fichas que están ya diseñadas por el Ministerio y simplemente pues van a recoger información económica de carácter general o bien de carácter particular por partidas de gasto. Se rellenarán las fichas de ampliación que haga falta, ¿no? Pero la memoria del proyecto pues es un poco la madre del cordero. En la memoria del proyecto tiene que venir explicado, pues como decía antes Eduardo, el estado del arte, tiene que venir bien, o sea, tiene que ser sólido, bien explicado, cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es la novedad,
las actividades del proyecto, las actividades que se realizan, tienen que estar muy bien situadas dentro del proyecto. Luego tiene que ser coherente la información presupuestaria que vayamos presentando asociada a esas actividades, ¿vale? Tiene que haber una coherencia con la información que yo presento en la memoria del proyecto, mi planificación, con su cronograma, con sus presupuestos, con todo esto. Tiene que ser coherente con lo que yo voy mostrando luego más adelante. Pues si digo fase 1 del proyecto, pues tengo estas actividades, este personal es el que dedico a cada actividad y este personal tiene un coste asociado, pues todo eso tiene que tener una coherencia, porque el objetivo final del experto técnico para hacer su informe, o sea, dentro de su informe lo que nosotros le vamos a pedir es que califique las actividades del proyecto para poder dar una calificación global también al proyecto. Las va a calificar como I+D, como innovación tecnológica o como I+D+I, y si no son calificables dentro de este rango, pues no vendrán calificadas. Y también va a mirar la coherencia del gasto, ¿vale? Se le exige al experto técnico que se declare, o sea, él va a declarar sobre la coherencia de los gastos asociados a las actividades. Nos va a decir si el presupuesto de personal o si un determinado perfil pues le llama mucho la atención, nos va a pedir explicaciones. Todo este proceso de auditoría, que nos lo he dicho antes, esta evaluación técnica es como un proceso de auditoría normal. Se aporta la documentación vía telemática en este caso, y según la van revisando el especialista 4D no, pero cuando la va revisando el experto técnico, emite sus no conformidades. Entonces vosotros recibiríais petición de aclaraciones en los puntos que fueran necesarios, ¿vale? Además de la memoria del proyecto, los anexos y fichas, también os vamos a pedir soporte documental para los acuerdos, para las colaboraciones que haya, que se presenten como gasto dentro de los proyectos. Lo perfecto pues es si tenéis el acuerdo o el convenio firmado, maravilloso. Que no lo tenéis por la circunstancia que sea, pues se puede aportar documentación alternativa, se pueden acompañar pedidos, pues notas de encargo. Bueno, pues ya os daríamos alternativas en el caso de no tener ese acuerdo o ese convenio, pero también os lo vamos a pedir, ¿vale? Un poco en función del volumen de gasto asociado a esa colaboración, pues tendremos que ser más rigurosos con el documento que os pedimos, o podremos ser un poco más flexibles y tener cada vez más alternativas, ¿vale? Y por último, tenemos aquí una cajita, y es la de auditoría de personal investigador a tiempo completo. Esto es el personal investigador con dedicación exclusiva a I+D. Si hay personal investigador de estas características dentro del proyecto, se va a certificar a la vez que se certifica el proyecto. ¿Bien? Y se aplicará la deducción adicional que corresponda, pues según los porcentajes que ha mostrado al principio Eduardo. La documentación que se solicita para el personal investigador a tiempo completo es la misma que se solicita para el personal investigador con dedicación a I+D+I, que es el que vamos a ver luego para la bonificación. Por eso no voy a entrar mucho al detalle porque lo vamos a ver después. Y luego os marcaré alguna diferencia que hay. Deciros pues que si lo normal es que el proceso de certificación viene durando, pues nosotros nos comprometemos a que dure entre 6 y 8 semanas, pues ese es nuestro compromiso, y luego hay que sumar pues el tiempo que se necesite para resolver no conformidades y demás. Dependiendo un poco también de la complejidad del proyecto, de cómo esté la documentación, pues estaremos cerca de las 6 semanas, o estaremos más cerca de las 8, de las 9, etcétera. Si hay personal investigador, pues eso suma un poquito más de tiempo también, porque además de revisar la documentación del personal pura, hay que hacer entrevistas, hay que ir a la empresa y hacer entrevistas a los investigadores o a la muestra, dentro de personal investigador a tiempo completo se entrevista a todas las personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso lleva un poquito más de tiempo. Cuando ya se ha revisado toda esta documentación y está conforme, se han aportado también evidencias que irán dentro de la memoria del proyecto, tiene que haber un registro de las evidencias que se aportan. Y bueno, pues deben estar incluidas también evidencias de ejecución, se van a pedir, porque claro, nosotros certificamos en base documental, o sea, nosotros solo os vamos a pedir la documentación, y esa documentación
tiene que ser lo suficientemente completa y debe contener también evidencias. O puede ocurrir que por temas de confidencialidad, por secreto de la empresa, política de la empresa, esas evidencias no se puedan incluir en la memoria o en la documentación. O puede ocurrir que los gastos de personal, pues mira, en mi empresa los gastos de personal no salen de aquí y hay que ir a verlos. Bueno, pues si ese es el caso, se puede ir a ver, se puede ir a ver la documentación que sea o las evidencias. Nos tendríais que avisar porque habría que organizar y eso también pues, podría demorar un poquito más el proceso de certificación, pero se puede hacer. Desplazamos a un especialista 4 dígitos que va acompañado del coordinador del proyecto, la persona que revisa la documentación en primera instancia. ¿Y por qué va el especialista 4 dígitos? Bueno, porque hace un par de años o así más o menos me parece que ha sido, ENAC nos prohibió identificar, dar los datos del experto técnico que realiza la evaluación de los proyectos, ¿vale? Bueno, pues alegaba motivos para que no fuese presionado, para proteger su imparcialidad, etcétera. Decidieron cerrar esa vía y por eso no puede ir el experto técnico que realiza la evaluación. Lo que hacemos es que a la vista de la revisión de la memoria completa y de la documentación que ha hecho el experto técnico, le va a dar las directrices al especialista 4 dígitos y al coordinador de proyectos para que haga la revisión de las evidencias, porque principalmente cuando tiene que desplazarse un especialista a ver a la empresa es por tema de evidencias, para no tener que sacarlas de la empresa. Y bueno, pues una vez que tenemos todo revisado y está conforme, el experto técnico emitirá su informe y pasaríamos a la auditoría contable. ¿Qué va a hacer el auditor? Bueno, pues con toda la documentación que le vais a aportar, que para gastos de personal van a ser los TC2, el 190, el certificado 190, convenio colectivo y un certificado de horas, donde pues tiene que venir las personas que se dedican al proyecto y cuántas horas se imputan. ¿Vale? Para el resto de las partidas de gasto, pues simplemente facturas y asientos contables, y luego tiene que acompañarse de una carta de veracidad, bueno, una declaración donde se diga toda la documentación que estoy aportando corresponde con los originales que están en mi empresa. Con toda esta documentación el auditor contable revisa también los gastos que están aceptados por el experto técnico, porque hemos dicho que además de calificar las actividades del proyecto y decir si son I+D, etcétera, el experto va a decir qué gastos son coherentes, ¿vale? Entonces, aquellos que considera coherentes y que se aceptan son los que el auditor contable después va a revisar, ¿vale? Lo normal es que este proceso, mientras que la evaluación técnica viene durando pues unas 2 o 3 semanas, la auditoría contable se hace bastante rápido. En una semana normalmente está lista, o incluso hay casos que menos, lo normal es que menos. Bueno, con este informe de auditoría contable y nuestro informe de evaluación técnica, creo que no me estoy dejando nada, iríamos al comité de certificación. ¿Qué es el comité de certificación? Bueno, pues el esquema nos obliga a realizar una revisión de todo nuestro proceso de certificación, revisar de nuevo el expediente para comprobar que se puede tomar la decisión de emitir el certificado, ¿vale? Hay una base sólida para emitir ese certificado en las condiciones en las que apuntan tanto el informe técnico como la auditoría contable. ¿Y ese comité quién lo forma? Bueno, en ese comité está nuestro departamento de calidad, está nuestra dirección técnica y hay también un experto técnico distinto al que ha realizado la evaluación para que revise la parte técnica, ¿vale? Nosotros como ACIE, pues tenemos muchos años de experiencia viendo proyectos de I+D+I, pero nunca podríamos calificar un proyecto, ¿vale? Los requisitos para poder dar la calificación, ya digo, son muy estrictos y cada vez más. Cada vez se exige pues, que sean personas con mucha especialización, con 5 años de experiencia previa, son titulados universitarios todos y normalmente son del mundo de la investigación, o sea, son gente de universidades, de OTRIs. Tenemos convenios prácticamente con todos los centros a nivel nacional, ¿vale? Para poder dar respuesta a todos los proyectos. Además, una particularidad de nuestro comité, retomo lo del comité,
es que al realizarse dentro del departamento de calidad, o sea, hay personal de calidad para hacer el comité, estamos comprobando que esto nos está ayudando mucho a afinar en el criterio. ¿Por qué? Porque nuestro departamento de calidad, que participa en el comité, como decía, en ese departamento están las personas que reciben todos los trámites de audiencia y los informes motivados del Ministerio. Nosotros, cuando el Ministerio emite un informe motivado, pues nos avisa, porque para nosotros es vital saber si realmente lo que está motivando el Ministerio coincide con lo que nosotros certificamos. Ahí es donde está nuestra credibilidad, ¿vale? Entonces, esas personas que están recibiendo continuamente los informes motivados, trámites, etcétera, pues tienen un feeling día a día de cuál es el criterio que está aplicando el Ministerio, porque aunque la ley que regula esto, que es la 1432/2003, no ha cambiado desde 2003, pues el criterio, como bien sabe Alejandro, ha cambiado muchas veces. Va habiendo, pues eso, diferencias de criterios, se interpreta de manera diferente, se enfocan en unos determinados puntos, y eso pues nos ayuda a ser más finos, a estar más al hilo. Y bueno, hay veces que en comité nos piden ir para atrás, o bien a auditoría o bien a la evaluación técnica, y realizar alguna revisión antes de poder emitir el certificado. En el momento que se termina el proceso, que el comité da el ok, nosotros emitimos el certificado y ese se descarga desde nuestra plataforma. Todo el proceso de certificación en ACIE lo tenemos, está telematizado. Trabajamos con una plataforma web en la que vosotros cargaríais lo primero que se haría es generar el presupuesto y firmar el contrato y aportarlo, hasta luego ya después se van cargando toda esta documentación en diferentes bloques, y ya por último pues se emitiría el certificado, que os lo podríais descargar con el informe técnico y el informe de la auditoría, y después a las 24-48 horas un ficherito XSIG, que es el que os va a pedir el Ministerio también para que carguéis en el expediente, ¿vale? Sabéis que, pues lo que ha explicado antes Eduardo, os dais de alta en el RUS, hacéis la solicitud de informe motivado, ahí se queda pues como una carpeta abierta, una carpeta virtual abierta, hasta que se vaya a cerrar el plazo, para que vayáis aportando, aparte de toda esta documentación, memoria, fichas, etcétera, pues el XSIG y el certificado. Yo creo que está bien. Os comento esta diferenciación, ¿vale?, entre contenido y seguimientos. Antes hablábamos que cuando se hace la primera certificación se incluye el contenido y la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar una evaluación de experto a nivel 4 dígitos que nos enmarque la novedad y que nos diga el perfil del experto evaluador. Cuando ya es un proyecto que se ha certificado anteriormente, ya tenemos este informe, entonces directamente iríamos aquí, ¿vale? En consecuencia, el precio de una certificación de contenido y ejecución sin ex ante pues es más alto que el de una evaluación de seguimiento, porque parte del trabajo que ya lo tenemos hecho. No sé si alguien quiere comentar algo, es que es un poco tostón, ¿no?, esto. ¿Alguna característica del certificado en el producto final, el XSIG? El XSIG es el certificado, es el formato del certificado, solo que cumple está estandarizado de tal manera que la aplicación del Ministerio lo puede leer fácilmente y explotar sus datos, ¿vale? Pues en el XSIG, que realmente es un fichero que generamos a partir del certificado, está todo muy parametrizado, o sea, en cada campo tiene que haber una información de una determinada manera, con unas limitaciones muy concretas, y de hecho, muchas veces cuando se sube el XSIG, cuando se aporta a la plataforma del Ministerio, da error, es relativamente frecuente, porque se ha cargado, bueno, porque lo que hace el Ministerio, además de registrar y para luego explotar los datos, es cotejar la información que hay en el XSIG con la que hay en la solicitud de informe motivado. Y si algo no le casa, pues ya le da un error. Hay datos que son bloqueantes y que no van a permitir cerrar esa solicitud de informe motivado.
te va a decir que hay un error y lo tienes que subsanar. Bueno, pues en esos casos lo que se hace es avisarnos a nosotros, ¿vale? Y dentro de mi equipo pues entramos a revisar el XSIG, solucionamos los errores y os lo volvemos a generar para que lo podáis subir a la plataforma del Ministerio. Pero básicamente, o sea, el contenido del XSIG es básicamente el del certificado. Y ahí, pues bueno, está toda la información de pues, cuál es la novedad del proyecto, las actividades detalladas con su calificación, se motiva, se justifica la calificación, se incluyen unas tablas también con los presupuestos, pues bueno, todo. Es como una fusión de la evaluación y la auditoría contable. Vale, no sé. Nada. Bueno, ¿qué pasa con la certificación de proyectos de software? Pues ya hemos visto que lo más habitual es que haya, por el tema de las calificaciones, bueno, no voy a entrar, pues ya hemos comentado un poquito antes, ya ha comentado Eduardo, pero sí que es verdad que hay mucho interés con el tema de software. El 40% de todo lo que nos presentan a certificar y de lo que motiva el Ministerio son proyectos del hipersector TIC. Entonces, y además la tendencia, o sea, lo que vemos es que cada año es más, se presentan cada vez más proyectos de software. Entonces, no sé si en la última versión del documento este de requisitos de ENAC o en la anterior, una de las dos últimas, ellos incorporaron este flujo, que os voy a explicar un poco por encima, porque consideramos que es muy importante seguirlo. Creo que no se lee muy bien, bueno, os iré diciendo un poco por encima, si no cuando tengáis la presentación lo podréis ver, se lee perfectamente. Consideramos que es importante seguir este esquema porque vemos que al Ministerio le gusta, o sea que cuando un proyecto se presenta y vamos contestando todas las preguntas que se van planteando y todos estos aspectos quedan claros, para el Ministerio es más sencillo y tirar adelante con lo que hay en el certificado, ¿vale? Es lo que estamos viendo. Bueno, proyectos software tienen que ser individualizados, o sea, y esto aplica tanto a proyectos software como a todos los proyectos. Ha habido hubo un tiempo en el que se podían agrupar proyectos alegremente y se presentaban a certificar y bueno, si se podían más o menos defender, tirábamos adelante. Desde 2015, creo que sí, desde 2015, sí, porque lo aplicaron a ejercicio 2013, pues tuvo que ser sobre 2015. El Ministerio nos dijo que mucho cuidado con los multiproyectos, lo que se ha venido a llamar multiproyectos, porque no los iban a pasar, no los iban a aceptar como un proyecto único. Entonces, cuando se presenta un proyecto a certificar, tanto en software como en los demás casos, hay que explicar muy bien en qué se basa la unicidad del proyecto, porque mi proyecto es un proyecto. Luego hay alguna excepción de interpretación del Ministerio, pero que no tenemos por escrito ni nada de esto, y es que para las pymes innovadoras, pues bueno, habría unos límites de 200.000 euros para proyectos de I+D y 600.000 para innovación tecnológica, en los que, bueno, si eres pyme innovadora, pues el Ministerio lo va a mirar con mejores ojos y con que lo defiendas un poquito, se supone que va adelante. Pero cuando se le ha hecho la consulta al Ministerio en público, pues no lo reconocen. Luego, o sea, si hablan con nosotros, nos dicen, sí, este es nuestro criterio, pero la realidad es eso, pues que no, tampoco lo pueden, o sea, no lo pueden poner sobre el papel si no hay una modificación del Real Decreto. Entonces, bueno, pues están ahí en esa línea, ¿no? Otra ayuda más para las pymes innovadoras. Bueno. Cuando preparamos nuestro proyecto, ya hemos dicho, tiene que ser un proyecto individualizado y hay que hacer hincapié, además, si estamos hablando de software. Y además de toda la documentación que os comentaba antes, hay que presentar un formulario que tiene definido el Ministerio, que es el formulario de software, que tiene información concreta del software, del proyecto que se está desarrollando. Quedará muy bien identificado el proceso, sistema, producto, objeto del proyecto, y hay que cuantificar
Y describir cualitativamente las mejoras pretendidas, bueno, pues como en cualquier proyecto. Pero todo esto, si se presenta en orden y vamos contestando las preguntas, pues vemos que en el software ayuda más, ¿vale? Se identificarán las tecnologías utilizadas y las funcionalidades que proporciona el software que se está certificando. Si en este punto, cuando ya hemos hecho identificación del proceso, del sistema, del producto, y además hemos descrito las mejoras que se pretenden, vemos que realmente aquí hay una novedad que puede ser tecnológica, seguiremos por esta vía. Si no hay novedad tecnológica, no dejamos de avanzar. Pero esta parte, todo esto, ya vendrá, o es un trabajo que tenéis que tener hecho o bien dentro de la empresa, o os ayuda la consultora a hacer toda esa identificación, ¿vale? Y luego vemos pues lo que ya indicó antes Eduardo. Vamos a ver si la novedad es de carácter objetivo o si es subjetiva. ¿Cómo se explica en el software que estamos hablando de una novedad objetiva? Es decir, que el estado del arte sí plantea una incertidumbre que es de carácter global, que no me afecta solo a mí, ¿vale? Y mi proyecto resuelve esa incertidumbre. Pues tenéis que tenerlo muy estudiado. Eso tiene que quedar muy bien plasmado. Pues eso, la incertidumbre, el riesgo, y luego identificar pues lo que hemos dicho antes, si hay nuevos algoritmos, si hay nuevos lenguajes, etcétera. Había para productos software que eran para acceso a personas discapacitadas, sí que se consigue, o sea, no hay que explicar todo esto, sino que sí que serían I+D. Es decir, que yo se me había olvidado comentarlo, en el tema del software, por un lado la novedad tecnológica es mucho más exigente si es un software normal, pero si es una aplicación, un software que permite o facilita el acceso a una sociedad disminuida, desfavorecida física o psicológicamente y demás, es más laxo. O sea, si tú al final tu aplicación, imagínate que lo que estás desarrollando es una aplicación que permite aprendizaje de lenguaje, logopedia y demás a una persona con deficiencias psicológicas y demás y tal, como que el listón de la exigencia del riesgo y la novedad tecnológica baja un poquito porque está favoreciendo el acceso a unas nuevas tecnologías a personal discapacitado. ¿La raya dónde está? Pues es difusa, pero el listón baja un poco. Y es verdad que a mí se me había olvidado comentar. Bueno, pues eso, en esos casos que hemos comentado tendríamos investigación y desarrollo, conseguiríamos I+D, y si realmente lo que estamos haciendo es mejorar el estado, mejorar la tecnología que tengo en mi empresa, pues posiblemente puede ser innovación tecnológica, o va a depender un poco de... Habrá que ver cada caso. Por ejemplo, que me compro una licencia de Contaplus y la instalo en los equipos de mi empresa, pues no es innovación tecnológica. Que contrato un SAP, compro un SAP y me adaptan un módulo o me desarrollan un módulo, bueno, pues la compra del SAP no, pero si me van a desarrollar un módulo porque necesito funcionalidades específicas para mi empresa, pues sí puede ser innovación tecnológica, ¿vale? Son ejemplos un poco pues para ponernos en situación. Perdona, antes dijiste que no se podían mezclar el tipo de producción o el arte del software que quieres certificar. Entonces, Perdón, que no he entendido. Antes comentaste, creo entender, que cuando certificas un software tienes que identificar bien el arte. El estado del arte tiene que estar muy bien y sí, no se puede mezclar. Bien explicado, pero que no se puede mezclar no... Esa parte no la entendí y decías como que no se podía mezclar. Entiendo yo la herramienta, si implicas muchas cosas distintas dentro de la herramienta. Vale, que lo que no podemos hacer es, por ejemplo, voy a desarrollo software propio para mi empresa y voy a hacer una aplicación para que me controle el almacén, otro para fichar el horario de mis empleados y controlar la dedicación y otro de no sé qué. Bueno, pues es muy difícil que tú puedas explicar que la novedad es la misma o que es un mismo proyecto, ¿vale? O sea, si lo que hablaba es de unicidad dentro del proyecto, tú tienes, para que el ministerio te acepte que estamos hablando de un proyecto,
se tiene que justificar, tiene que hilarse y tiene que explicarse que estamos hablando de un proyecto y que hay, normalmente en los proyectos de I+D+I hay un objetivo, puede haber dos, pero o sea, hay un objetivo último, bueno, puede haber varios objetivos, pero la novedad es muy raro que haya varias. Entonces, de eso se trata. Ellos lo que no están aceptando es eso, que se coja varios proyectos y se agrupen en uno. Eso se ha hecho pues, sobre todo en el caso de empresas que no tienen proyectos grandes, porque claro, es que si no, no sale tan a cuenta, porque pues tienes que pagar un consultor, un certificador, como decíamos antes, y en muchos casos pues se agrupaban proyectos. Hoy en día, pues ya digo, el Ministerio desde 2015 no lo está aceptando, y sí tiene un poco de más, bueno, pues estamos viendo más laxitud en el caso de las pymes innovadoras, pero para esos casos concretos, para 200.000 euros de presupuesto global en I+D, cuando hablamos de I+D, y 600.000 de presupuesto global cuando hablamos de innovación tecnológica. Una cosa que creo que me he pasado antes por alto, ahora al decirlo de presupuesto global, es que la certificación de proyectos, igual que el informe motivado, se va haciendo ejercicio a ejercicio, ¿vale? Además de tener en cuenta el plazo de solicitud del informe motivado, que como ha dicho antes Eduardo, para empresas con ejercicio fiscal natural termina el 25 de julio, también debemos tener en cuenta que el Ministerio, por lo que sabemos a día de hoy, tiene intención de, en noviembre, notificar a todas las empresas que hayan solicitado un informe motivado vinculante el hecho de que en el mes de diciembre se va a cerrar el plazo para aportar documentación, ¿vale? De manera que, si en estos días tomáis la decisión de hacer la solicitud de informe motivado, la solicitud de informe motivado no os compromete a nada, simplemente os deja ahí abierta la vía para poder obtener ese informe motivado si finalmente se certifica porque os interesa. Ese expediente tiene que estar completo, es decir, con la certificación y el resto de documentación aportada antes de que termine diciembre. O sea, la idea que tenemos es que será a finales de diciembre cuando ya se cierre el plazo, ¿vale? Es para que lo tengáis en cuenta si decidís embarcaros en el proceso. Es verdad que puede quedarse abierta la plataforma, pero bueno, el plazo y el Ministerio además es que lo está cumpliendo, está arañando meses cada año, y hemos tenido años, ¿verdad?, de cerrar 2 ejercicios fiscales. O sea, sí, porque llegó un momento que tenían un retraso muy grande y ha habido años de cerrar 2 ejercicios y bueno, es bastante durito para todos, para las consultoras, para las empresas, para las certificadoras, mucho desgaste, pero se están poniendo al día, la verdad que ahí en ese sentido muy bien. ¿Hay algún procedimiento a seguir para medir, establecer el estado del arte de cada cosa? Porque yo veo que es complejo. Pues ahí casi te pueden ayudar más los consultores y, no sé, a lo mejor nuestra secretaría técnica tendríamos que preguntarles. Yo es que creo que a nivel... Yo nunca he preparado un estado del arte, te digo. No sé qué consejos... A ver, hay varias webs a nivel general que son buenos buscadores. Yo soy de los consultores. Ah, vale. Vale. Un consultor, pues ya... Vale, por eso, o sea, un orden y tal, no, o sea, al final lo que tiene que tener es robustez. O sea, es decir, yo siempre digo que esa labor que tú hagas como consultor o como empresa a la hora de hacer un estado del arte, la misma va a hacer el experto técnico. El experto técnico, como bien ha dicho Verónica, es alguien que sabe más del tema, pero sabiendo más del tema, lógicamente no lo tiene todo en la cabeza. Entonces, lo que tú tienes que asegurarte es que todo aquello que tú no seas capaz de encontrar, si lo encuentra el experto, puede hacer esto es el primero que lo hace, pues es una búsqueda de estado del arte X, la que sea y demás, pues luego llega el experto y en uno de estos requerimientos te dice, mira qué patente. Hablando de una patente, te dice, aquí en su estado del arte usted no me ha dicho que esta empresa en Estados Unidos en el año 2014 ha hecho no sé qué. O sea, el castillo, entonces, un método, un tal, no, es Pero que sea algo... el estado del arte en base a patentes bien definidas es más fácil. Sí. Pero el estado del arte claro. en base a cosas que no son patentables Ya, es lo es complejo. mucho más complicado, sí, totalmente Pues de hay que acuerdo. tener en cuenta que hay investigaciones en marcha. Pero que se
si hay investigaciones en marcha que no están publicadas, Eso. sigue siendo I+D lo que tú haces. O sea, si tú ahora mismo quieres desarrollar la fórmula de la Coca-Cola, que tiene 50, 70 o 80 años, eso es I+D. No vas a convencer a nadie de que la Coca-Cola no existe, pero sí le vas a convencer de que la fórmula no la conoce nadie. Entonces, si tú te gastas 1.000.000 de euros en desarrollar una nueva fórmula de la Coca-Cola, pues probablemente te lo puedan catalogar como I+D. Entonces, en investigaciones que están en marcha y demás, tú no lo vas a saber, no hay nada publicado. Pues es I+D también, es como lo que os decía yo antes. Y otra cosa es en subvenciones, porque en subvenciones os puede pasar, y con esto termino, que tú vayas, nos pasó una vez hace 3 años. El tema se puso muy de moda en construcción, en el sector de la construcción, la fabricación de pilares y demás de los cimientos de un edificio, en vez de con ferralla, acero y demás, con aditivos químicos, meterle aditivos para reducir la cantidad de acero que se metían en las cimentaciones de los edificios. Perdonad. Fuimos al CDTI a contárselo, era un proyecto fantástico y no sé qué, no sé igual, y justo nos dijo el CDTI, parece muy bien, pero es que los últimos 6 meses acabo de financiar 2 proyectos exactamente iguales que este y ya no voy a dar dinero para un tercero. Claro, yo eso no lo sabía porque eso no está publicado. En una subvención, el organismo que te da el dinero sí puede decirte, oye, ya no quiero pagar más esta línea de investigación. En una deducción, un experto, y si el experto que te ha tocado, que te está evaluando el proyecto, está trabajando en eso, pero no está publicado y demás, tampoco te lo puede tumbar, no te podrá rebatir ese estado del arte. Se tendrá en cuenta entonces en el momento en el que yo solicite la No, devolución. ¿cuándo tú lo ejecutaste? Porque si tú ahora solicitas un proyecto de I+D del año 2014, tu estado del arte no es comparable hoy. O sea, tu I+D en el 2014 fue o no I+D en el 14 en base a la tecnología que existía en el 2014, no en base a la que existe hoy. Es decir, tú puedes hacer un software o lo que sea en el 2014 que sí que es I+D, pero en el 2018 el mismo proyecto ya no es I+D, porque en ese intervalo de 4 años han aparecido varios productos o servicios que ya cumplen esa necesidad o tienen ese objetivo. O sea, el estado del arte es en el momento en el que tú lo desarrollas y la comparación la tienes que hacer en ese año, no cuando lo solicitas, sino en ese momento. Muy bien. Bueno, pues destacar entonces 4 puntos. Cuando preparéis la documentación, tanto para software como para el resto de proyectos para certificar en base a este esquema, para I+D+I, que la documentación venga lo más completa posible, con sus evidencias, el contenido, la novedad muy bien identificada, igual que los objetivos, actividades, etcétera. Tened en cuenta que es que hay que tratar de que el experto, o sea, nosotros siempre vamos a dar una revisión formal a la documentación que nos planteéis, que nos presentéis antes de pasarla al experto, pero cuanto más completa venga y todo mejor explicado, al experto le va a entrar mejor por los ojos. Los expertos, si son personas que tienen unos conocimientos X muy especializados en una determinada materia, pero son personas también, entonces cuanto mejor venga todo preparado, más sencillo va a ser el proceso de certificación, y la evaluación es el meollo dentro del proceso de certificación, es así, y cuanto mejor la pasemos y más sólido venga todo, pues va a ser más rápido y todo más limpio y menos traumático. Vale, luego si queréis comentamos alguna cosa más particular. Os voy a hablar ahora, antes de retomar proyectos con animación y videojuegos, de la certificación de muestrarios. Luego os cuento un poco por qué. Bueno, los muestrarios, la realización de muestrarios de calzado, textil, muebles y madera, marroquinería y juguetes, bueno, pues están considerados por el Ministerio, bueno, tienen una deducción, o sea, tienen una consideración directa de innovación tecnológica. Tiene derecho directamente a la deducción por innovación tecnológica. ¿Esto cómo se materializa? Bueno, sabéis que las empresas pues hacen sus catálogos de, pues no sé, una empresa de textil pues hará su colección de otoño-invierno 2018 y pues no sé, pues invierno-verano, no sé cómo se hacen las colecciones, ¿no? Pero bueno, como se vayan haciendo, hacen una inversión para preparar ese muestrario. Bueno, pues hay una serie de gastos que son deducibles y además tienen el porcentaje de deducción correspondiente a la innovación tecnológica. El proceso de certificación
la documentación es la misma que hemos visto antes. El proceso de certificación también es igual, porque realmente lo único que no tendríamos es pues un especialista a 4 dígitos, y tampoco hay posibilidad de incluir personal investigador, evidentemente, en la realización de muestrarios, porque no hay investigación y desarrollo. Seguiríamos el mismo proceso exactamente, pero, ya digo, de partida vamos a tener directamente la calificación de I+D. No hay que defender, no hay que mostrar un estado del arte tal, de IT, perdón, de innovación tecnológica. O sea, no hay que hacer tanta defensa, pues eso, mostrando el estado del arte y justificando. Tienen directamente esa calificación. ¿Por qué os muestro este proceso antes de seguir viendo cuestiones específicas de la certificación de proyectos de animación y videojuegos? Bueno, pues hace algo más de un año, creo, el Ministerio nos pidió a CIE que trabajásemos en la elaboración de un esquema de certificación para los videojuegos y la animación que se asimilase a la certificación de muestrarios, ¿vale? Siguiendo las mismas fases, tendríamos ya aplicada por descontado la calificación de innovación tecnológica. Nosotros trabajamos con las asociaciones, con asociaciones de videojuegos, con asociaciones de animación, presentamos la propuesta, pero no se ha materializado en nada. El Ministerio la guardó, también pues ha coincidido con todo el cambios políticos, etcétera, y no se ha materializado. Pero como hicimos un trabajo y además las asociaciones y muchas empresas nos siguen preguntando, pues qué se puede hacer con esto, ¿vale? Pues realmente pues lo que hicimos fue consultar al Ministerio. Oye, está hecho todo este trabajo, ¿a ti te pareció, la valoración fue positiva? ¿Te pareció bien? ¿Qué te parece si certificamos los proyectos de animación y videojuegos siguiendo el esquema de proyecto, porque no hay un esquema de muestrario que esté aprobado, pero aplicando el espíritu del muestrario en el sentido de que van a ser innovación tecnológica de por sí, sin tener pues eso que ahondar tanto. O sea, no hay que justificar, simplemente si yo he hecho un nuevo videojuego, un videojuego que no existía en el mercado, pues va a ser innovación tecnológica, y si hago una serie, un capítulo, un corto de animación que no existía, pues también va a ser innovación tecnológica, ¿vale? Entonces, por eso me he insertado aquí un poco, de manera un poco artificial, porque no sigue el orden, el tema del muestrario, pero era para introducirlo. Esto viene, bueno, este es el texto de la ley, de la ley de la de presupuestos, bueno, donde se nos dijo, es que no se ve muy bien por la proyección, pero bueno, esto que comentaba antes Eduardo, ¿no? En 2014 sale la ley y nos habla concretamente de proyectos de demostración inicial, proyectos pilotos incluidos los relacionados con la animación y los videojuegos, y entonces todos dijimos, jo, genial, se van a poder certificar por fin con cierta seguridad y con claridad, ¿no? Teniendo claridad y estos temas identificados. Bueno, pues la realidad es la que os he contado antes, no se ha materializado un esquema propio para animación y videojuegos, pero nosotros, a raíz del trabajo que hemos realizado y la consulta del Ministerio, pues sí hemos avanzado y tenemos una serie de aspectos que consideramos importantes a tener en cuenta cuando se preparen estos proyectos para certificarlos. Y vamos a hablar por un lado de videojuegos y de animación, aunque esta estructuración del proyecto en sí sería la misma, ¿vale? Estas son las mismas fases que aplican al muestrario: concepción y captación de tendencias, diseño y definición, materialización de prototipos, preserie, marketing y distribución. Luego vamos a ver qué hay en las fases que son deducibles, porque ya vemos aquí que la primera fase y la cuarta están expresamente excluidas. No se considera que aporten a la novedad, y los gastos que estén asociados a esas fases no son deducibles, ¿vale?
Aquí tenemos también que tener en cuenta, pues eso, que estaremos hablando de un proyecto único. En el caso de videojuegos, bueno, pues es que esto, si hay aquí personas del sector, pues lo sabéis casi mejor que yo. Muy bien. La definición de proyecto de videojuego, pues, tareas que dan lugar a una aplicación software con el que uno o varios usuarios interactúan a través de sistemas hardware, etcétera. Y en animación, pues tareas apoyadas en técnicas cinematográficas que dotan de sensación de movimiento. Bueno, pues todo esto lo que os digo. Pero sí, por enmarcar un poco y por tener un punto de partida, vamos a hablar de un videojuego o de un corto de animación. Si dentro de animación hablamos de una serie de animación, pues no se certificaría cada capítulo, ¿vale? Dentro de la certificación sí se va a explicar que habrá más capítulos, pero se certificaría el piloto, ¿vale? ¿Hay cifras de cuántos proyectos han certificado con ustedes en estos sectores? Nosotros con este esquema es que ha sido muy reciente, hace como 2 meses, creo, 2 meses, 3 meses, no lo sé exactamente, pero es que son muy poquitos meses que tenemos esto y todavía no tengo cifras de cuántos han salido siguiendo esto. Sé que hay porque se presentaron y en su momento pues le hemos dado difusión, pero no tengo, pues las compartiré con Elena cuando las tenga y así podéis saber. Pero ha despertado muchísimo interés porque desde que se publicó la ley, pues claro, estábamos ahí en stand-by y sí que cuando lo hemos contado en otros ámbitos ha despertado mucho interés. Bueno, lo que os decía, ahora en las siguientes diapositivas vamos a centrarnos en la fase de diseño y definición y materialización de prototipos. Aquí vamos a ver para los videojuegos y en la siguiente para animación. Si luego queréis más detalle, ¿vale? También os soy sincera, son 2 ámbitos en los que yo no soy especialista ni mucho menos. Entonces esto me lo han preparado en la Secretaría Técnica, pues como una especie de guión que os pueda ayudar. Si luego dentro de cada apartado pues queréis orientación sobre realmente pues ejemplos más concretos y todo, pues os lo pasamos, os lo decimos, o si queréis algún caso concreto, oye, pues mira, yo tengo esto muy claro, tengo duda en este otro punto, pues lo podemos ver, tanto Eduardo como nuestra Secretaría Técnica, en ese sentido os podemos ayudar para hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Como no sé si se leerá, os lo voy leyendo, simplemente, pues ya digo, para que tengáis una idea de cuál será el contenido de las 2 fases que son realmente las fases deducibles. La de diseño, dentro de diseño y definición, pues tendremos un plan de trabajo pues como en cualquier proyecto, ¿vale? Luego desarrollo del concepto y sinopsis, pues vamos a explicar de qué va a ir nuestro videojuego, concepto gráfico, lo sabéis mejor vosotros, personajes, escenarios, el storyboard, la animática y por último, pues todo el trabajo de documentos de planificación, las tecnologías, las herramientas técnicas y conceptuales que se vayan a usar, ¿vale? Todo eso también estaría incluido en ese apartado. Y dentro de materialización de prototipos, pues estaría la producción como tal, la muestra de animación, muestra de animación y el piloto. No sé. No, están al revés. Esta es la de animación, perdonadme, porque está el título cambiado. Todo esto es de animación, ¿vale? Sí, claro. Y el caso es que yo he seguido, digo, no, y hasta que no llego al final digo, madre mía. No, pues esto es animación, ¿vale? Yo lo corregiré y os lo mandaré corregido, ¿vale? Pero sí, estas son las fases y los gastos que están asociados en estas fases son los que van a ser deducibles y no tendremos que andar no va a ser tan difícil de justificar porque van a tener directamente la calificación de innovación tecnológica. Si están dentro de esta fase y cuadran, están bien explicados y se justifica la ejecución directamente innovación tecnológica. Y para videojuegos,
¿vale? Obviamos esta parte de aquí arriba, pues igual, diseño y definición, ¿qué tiene? También un plan de trabajo, siempre vamos a necesitar un plan de trabajo. El documento de diseño del juego, creación de arte, personajes y roles, escenarios y ambientes. Bueno, tiene similitudes con el otro guión, pero también incorpora sus particularidades. Ya digo, en la otra parte de documentación que os pasaré, que tiene más desarrollo, habrá ya más ejemplos concretos que os ayudarán. Llegaríamos hasta la prueba de concepto, ¿vale? Esto nos serviría para validar el diseño inicial del juego, ¿vale? Y pasaríamos a la fase de materialización de prototipos, que es la última, que es deducible. Igual con producción, y aquí tendríamos versión alfa y versión beta. Eso es lo que sería todo el gasto asociado a estas actividades, es deducible como innovación tecnológica. No sé si la gente de videojuegos animación quiere comentar algo más. ¿Una pregunta rápida? Sí. Si una empresa de animación hace la producción para después venderla, ella está corriendo el riesgo porque todavía no hay un contrato. Claro, no saben. Pero todo lo que hace es para obtener ese producto. Ya sea departamento de contabilidad, administración, ¿todo podría ser gastos? No. No, es que son las actividades que están aquí. Y claro. Los gastos indirectos no son deducibles. Aunque muchas empresas lo meten, luz, alquileres... Ya, pero no se aceptan. Ese monto solo para hacer esa producción y vender. Subvencionables sí pueden ser una partida, un porcentaje de tus gastos directos, un porcentaje de ellos sí pueden ser considerados indirectos subvencionables, pero deducibles no. Además ese es un error muy habitual y sobre todo los que hacen vía autoliquidación. Meten todos los gastos y Hacienda cuando llega lo primero que te pregunta es, a ver, ¿has metido el alquiler? Sí, pues ya empiezan a afilar el colmillo. Nunca mejor Supone que la dicho. empresa existe, que tiene unos gastos fijos Claro, independientemente no del es, proyecto. tiene que ser directamente relacionado con el proyecto. Sí. Deducible. Se tiene que poder calificar, bueno, en este caso, de innovación tecnológica. Y claro, es verdad que esos gastos son necesarios para que la empresa realice su actividad, pero no son afectos a... No, aunque sea un laboratorio de... Aunque lo necesites, claro, porque si no, no ves, pero... De I+D, que solo y ya no te digo de videojuego, que solo te dedicas a hacer I+D, la factura de la luz no es deducible por I+D. No. Ni los bolígrafos, ni los... De eso nada, gasto directo. Pero que entonces, esta certificación de proyectos de animación y videojuegos, presentando toda esta documentación bien redactada, bien conformada, automáticamente te da la certificación. A ver, automáticamente con la certificación no hay nada, ella. Me está poniendo patata a partir de la página 30. En el momento que aportes la documentación, o sea, si realmente estamos hablando de eso, de un videojuego nuevo, de un episodio de animación, etcétera, sí va a tener la calificación, pero es verdad que necesitaremos ese soporte para justificar que se da el certificado. Vale, eso Sí, pero va a tener la calificación. Y luego lo que hay que tener cuidado es en las horas que metes, que no metes. Entonces todo esto va en sentido común. Porque tú puedes decir, es una pregunta muy típica que nos dicen, es que yo no contabilizo las horas que dedico a esto, es que yo no tengo un contador y esta actividad han sido 14,27 horas y no sé qué. Nosotros lo solemos hacer al revés. Cuéntame qué has hecho, cuáles son las tareas, cuáles las actividades que has hecho y yo te digo, por sentido común, cuántas horas se pueden imputar. Puede pasar dos cosas. Que la certificadora está aquí. Puede pasar dos cosas. Que te diga, yo he dedicado 1000 horas y yo te puedo decir, pues es que 1200 le caben porque tiene mucha novedad, tiene mucho riesgo y no sé qué. O puedes decir, he dedicado 1000 horas y te digo yo, o sea, comprando la expresión, eres muy torpe o no has sido muy hábil, que por las actividades y demás, un experto no se va a creer que han sido más de 500 horas. No sé, todo. Claro. Sí, tienes que separar un poco la parte en la que sí es un trabajo productivo y la parte en la que has topado con un muro y dices, vale, ¿qué estoy haciendo y cómo soluciono esto? Que eso es autoformación o cosas. Claro, al experto le tiene que parecer todo coherente, que realmente la inversión que se ha hecho es coherente con el objetivo que se perseguía y con lo que se ha conseguido al final del proyecto. Sí, lo veíamos, claro, o sea, el proceso de certificación es este mismo, pero no vamos a tener personal. Pero hoy por hoy, como no hay un esquema de muestrario aprobado por el Ministerio,
lo que hicimos es eso, hablarle y decirle, bueno, pues vamos a seguir el de proyectos, pero acogiéndonos también a la flexibilidad que nos da el muestrario. Yo tengo otra pregunta. En varios de mis casos, mis productos están cohesionados con otros. Es decir, por ejemplo, un juego de cartas en realidad aumentada, en móvil, tiene una versión en producto físico. Es verdad. Pero lo juntaría todo en una, por ejemplo, y ese juego Pero de el- cartas está relacionado con un videojuego aparte. Pero el físico, o sea, el físico ya no es el videojuego, ¿no? No sé si te entiendo bien. Sí, porque ya no es parte del videojuego. Claro, pues tu videojuego sí que iría por aquí, porque no existía antes, es un videojuego nuevo. Secciones. Entonces, toda la parte física no sería de Claro, Vale, vale. a no ser que la carta sea de material. ¿no? pero eso ya, eso ya hay más de... La carta O que sean como los amigos de o la lo que Wii. sea, eso ya Es verdad. pero la parte física. Mm. Vale, ¿qué más? Bueno, pues sigo que ya voy terminando. Vale, vamos a hablar un poco de personal investigador dedicado a I+D+I, que es el que da derecho a las empresas a aplicarse la bonificación en la cuota de la seguridad social. Aquí hablaríamos de plazos un poquito distintos, ¿vale? Porque vosotros desde el momento en que tenéis conocimiento del incentivo y tenéis la seguridad de que os aplica, podéis empezar a aplicar el descuento en la cuota de la seguridad social que se paga por el investigador. ¿Qué ocurre? Cuando ya hemos terminado el año, cuando cerramos nuestro ejercicio fiscal, habrá que presentarlo a certificar, pedir el informe motivado al Ministerio para que esté antes del 30 de junio. En este caso son plazos, como os digo, diferentes, porque a partir del 30 de junio la Tesorería te lo va a requerir para comprobar que tú te has aplicado correctamente tu bonificación y si no te reclamará y tendrás que pagar con los intereses que sean. Esto como punto de partida, ¿vale? Y hablamos de personal investigador dedicado a I+D+I. Para menos de 10 investigadores, la norma no hay que certificar, ¿vale? No os va a pedir informe motivado vinculante, simplemente tendríais que justificar ante la Tesorería que ese personal se dedica realmente pues, con un informe, no lo sé, eso os ayuda y además lo va a explicar Eduardo, ¿no? Entonces, ciñéndonos al proceso, deciros, nosotros el año pasado hemos certificado ya más de, es que son unos 8.500, 700 investigadores, ¿vale? Teniendo en cuenta que pues el ahorro medio está en unos 3.500 euros, pues es un ahorro muy interesante para las empresas que les da liquidez mes a mes, ¿vale? Entonces vamos adelante y ya os digo, me ciño en el proceso. Igual que en cualquier proceso de certificación, nos aportaríais la documentación, que en este caso van a ser fichas y plantillas que os facilitaría la consultora o os facilitaríamos nosotros directamente, que tenéis que cumplimentar con información del personal investigador, de cada persona que se bonifique, información de los responsables del proyecto. Estos son fichas distintas, ¿vale? Habrá una ficha, un formato también donde haya información de la empresa, información de los proyectos y también se van a pedir evidencias de ejecución y registro de las mismas. ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues se hace una evaluación técnica y se hace una auditoría de personal. Cuando se aporta la documentación, la parte técnica la va a ver un experto y nos va a decir, simplemente va a comprobar, no se piden evidencias de ejecución en la parte técnica, pero sí se van a pedir evidencias de ejecución para el personal. El experto nos va a decir que realmente las actividades anejas a los proyectos en los que están trabajando los investigadores son calificables de I+D+I. No habrá que justificarlo en demasía, no es como cuando certificamos un proyecto, ¿vale? El experto, cuando tenemos la calificación, bueno, nosotros seguimos trabajando y el auditor, por su lado, va a revisar toda la documentación del personal, también tendrá el informe que hace el experto técnico y va a hacer una planificación de la auditoría de personal y se va a trabajar sobre una muestra, ¿vale? Va a depender un poco también del volumen del número de investigadores que haya que certificar, ¿vale?
pero no se ve al 100%, salvo casos pues, que sean, si son justo 10 investigadores, 15 investigadores, pues la muestra va a ser muy cercana al 100%, ¿no? Pero lo normal es que no se vea al 100%, se entrevista un porcentaje. Y aunque nos vais a tener que dar documentación general de todo, realmente evidencias de ejecución y la gran parte de la documentación va a ser sobre los investigadores que se van a entrevistar, que son parte de la muestra. ¿Vale? Eso es importante también tenerlo en cuenta porque en centros tecnológicos grandes o en empresas que tienen muchos investigadores en I+D+I, pues claro, se te ponen un poco los pelos como escarpias, ¿no? Cuando te quieres meter en un proceso de estos. Y tenéis que saber que no, que eso la verdad que facilita mucho el proceso. Además nosotros, a medida que han pasado los años, desde que nos acreditamos en 2014, bueno, pues hemos ido depurando cada año el proceso y hemos trabajado mucho y por el feedback que estamos recibiendo de empresas que certifican directamente y de consultoras, la verdad que el proceso es mucho más sencillo que al principio cuando se empezó a aplicar. No sé si me dejo algo así importante dentro de esa parte. Yo creo que no. Vale, una vez que tenemos hecha nuestra evaluación técnica y nuestra auditoría de personal con el informe del auditor de personal, igual pasaríamos un comité, es igual que en los proyectos o sea, que sí, es igual que en los proyectos. Pasamos el comité, se emite el certificado y nos dan el XSIG para poder subirlo al Ministerio y que nos dé nuestro informe motivado. El Ministerio prioriza la emisión de estos informes motivados, los da siempre antes del 30. Y si no lo ha podido dar, creo que este año alguno que daba, pues da como una justificación o algo así. Temporal, por si la tesorería sí. Tienes un escrito del claro. Ministerio diciendo que están en ello. Claro. La verdad que hasta el año pasado sí que pudieron cumplir, pero este año ha habido más solicitudes. Entonces, pues eso, a medida que ha ido creciendo, yo creo que la previsión a lo mejor pues le falló un poco y por eso este año no pudieron cumplir. Igual que los de la monetización, también los prioriza. La emisión de informes motivados de la monetización también los prioriza. Deciros, bueno, pues que es un incentivo que va creciendo mucho y en muchos casos lo solicitan empresas y se lo aplican empresas que dan servicio a otras empresas, ¿vale? Eso que no hace falta, o sea, si tu personal tiene dedicación a proyectos de I+D+I, aunque esos proyectos de I+D+I no sean tus proyectos, sino que los haces por encargo, tienes derecho a aplicarte la bonificación, ¿vale? Luego Eduardo os comentará un poquillo más. Y ya brevemente, el sello de Pyme Innovadora. Bueno, hemos comentado antes algunas para qué sirve, ¿no? Pues para tener la compatibilidad, el tema del futuro proceso express de emisión del informe motivado. Os cuento cómo es la certificación, por si... bueno, también deciros que hoy por hoy hay otras vías para obtener el sello de Pyme Innovadora. Pues si tienes determinadas ayudas del 7º Plan Marco, creo que es... Bueno, tema, si tienes ayudas, si tienes informes motivados del Ministerio, lo puedes solicitar y hoy por hoy te dan el sello de Pyme Innovadora. Pero bueno, para los casos en los que no se pueda obtener por esa vía, pues tenemos ya la certificación para el sello de Pyme Innovadora. Hay dos vías para obtener el sello. La de Joven Empresa Innovadora, el sello, va a servir para lo mismo, pero la vía de la Joven Empresa Innovadora pues es algo más sencilla para pymes que máximo tengan 6 años, ¿vale? Y solo habría que justificar, básicamente creo que son estos 5 puntos. Un gasto en I+D+I mínimo del 15%, que tiene que estar contabilizado según el Plan General Contable, presentar una memoria de actividades y tecnologías. Por ejemplo, si tenéis proyectos de I+D+I, pues bueno, eso ya serviría como para mostrar, ¿no?, las actividades que hacéis relacionadas a I+D+I y las tecnologías. Tener un plan de innovación, un plan de formación para cargos ejecutivos y un plan de negocio. Bueno, pues con todo esto nosotros revisaríamos y el objetivo aquí es validar la capacidad innovadora de esta empresa.
Nosotros como certificadores lo que hacemos es dar un certificado donde se dice la capacidad innovadora, pues sí que esta empresa tiene capacidad innovadora, pues como se indica ahí. Evaluamos la capacidad innovadora, se pasa por un comité y se emite el certificado. Y en PYME Innovadora, bueno, ahí tenéis la referencia de la especificación de AENOR, la 43 es para joven empresa innovadora y la 47 para PYME Innovadora, pequeña o microempresa innovadora. Ya son empresas con más de 6 años, igual se confirma también pues, que hay un gasto mínimo en I+D+I. El objetivo también es evaluar la capacidad de innovar, los recursos que se han dedicado, pero el proceso, pues, dentro de que también es bastante sencillo y bastante rápido, es diferente, porque ahí sí que tenemos que validar muchos más puntos. Si la empresa tiene más de 6 años, tenemos que validar más puntos y ya pues entraríamos en, no vale solo con presentar estos documentos, pediríamos cuentas anuales de los 2 últimos años y habría que completar un formulario, ¿vale? para poder dar el certificado. Igual, si estáis interesados, pues yo no sé si luego comentarás algo más, pero bueno, aquí queda. Perdón, en cuanto a la memoria, si son proyectos no propios de la empresa, sino subcontratados, ¿también valdría como algo innovador? O si yo estoy dando un servicio de la empresa, eso no vale. Pero son proyectos que tú has desarrollado con personal tuyo. Sí, de lo que se trata es de justificar que tu actividad está relacionada con la innovación. Entonces, aunque la hicieras para otra persona, si es un proyecto que has desarrollado tú, yo entiendo que sí, que para certificarte para el sello, sí. Bueno, y ya por último os cuento, hay otros procesos de certificación que también realizamos que no tienen un esquema acreditado, pero también ayudan a las empresas a seguir aplicándose los incentivos con un poco más de seguridad a nivel jurídico. Bueno, pues como la Spanish Patent Box, que Eduardo comentó antes y volverá a entrar sobre ella. Aquí veis el proceso, es igual que el de un proyecto, con la diferencia de que, bueno, nosotros no vamos a entrar lo que vamos a hacer es comprobar que el intangible que se genera tiene un origen tecnológico, ¿vale? Y luego en la parte del gasto, lo que vamos a ver, el ingresos-gasto, lo que vamos a ver es que, bueno, pues el precio de cesión y los contratos están todos hechos de conformidad con la ley, que el cálculo del precio se hizo de conformidad con el método de cálculo que se decidió, pero no vamos a valorar si el precio es muy alto, si el precio es muy bajo. O sea, nosotros ahí no, lo que hacemos es revisar y pasar, bueno, pasa un comité y se emite el certificado. Hacemos certificación del régimen foral, es una certificación adaptada al régimen foral de País Vasco, porque, bueno, empezamos a tener demanda de esas empresas para justificar, pues ante la SPRI, que es una agencia de desarrollo vasca, o para justificar ante Hacienda también por su sistema, por el régimen foral de allí, que los proyectos son calificables de I+D+I y el gasto ejecutado por una entidad acreditada por ENAC. Como el régimen foral mira aspectos que no están dentro del Real Decreto, hay muchas empresas que nos piden la certificación en base al régimen foral, que tiene el mismo esquema exactamente y solo hemos incorporado peculiaridades del régimen foral. ¿Por qué os planteo esto? Bueno, pues pasa igual con la Corporación Tecnológica de Andalucía o Acció. Si nos piden diseñar un esquema de certificación que se adapte a una determinada necesidad y podemos hacerlo, pues nosotros iremos adelante, porque tenemos muchos años de experiencia en el sector de la I+D+I y, bueno, de momento está dando buen resultado. Están, por ejemplo, pues tanto en CTA como en Acció o en Guipúzcoa, que es donde más se está utilizando el de régimen foral, pues está siendo valorado positivamente por Hacienda. Entonces, de momento seguiremos por esta vía. Y yo pues ya he terminado. Un placer, espero que se haya entendido todo bien.